Dentro de la serie de gobierno estamos estudiando a José y a la vida de uno que nació para gobernar. Este es el proceso formativo para personas de gobierno. Y hoy fue muy especial porque nos tocaba de Génesis 37, del 12 en adelante hasta que termina, que es el 36, y pudimos ver la famosa historia en el que el padre manda a José a Siquem, a donde habían ido sus hermanos a cuidar el rebaño de él, de Jacob. Entonces empezamos a indagar un poquito. ¿Por qué el padre estaba preocupado? Resulta que en Génesis 34 habíamos descubierto que había habido una pelea entre la familia de Siquem y Simeón y Leví, que asesinaron a todos los de Siquem por una violación que había ocurrido. Siquem se había enamorado de Dina, que era una de las hijas de Jacob. Desde ahí una disputa, y desde ahí partimos para decir que el padre de José, Jacob, estaba preocupado por sus hijos que habían ido hacia el norte. De Hebrón se fueron, acá tengo el dato, 50 kilómetros de Hebrón hasta Siquem, al norte. Jacob manda a José, y José dijo inmediatamente: voy a ir. Entonces, del versículo 17, 12 al 17, revisamos esta historia y vemos cómo José emprende un camino de obediencia, en el cual todo el proceso de obediencia es porque creía en su padre, pero también porque quería serle fiel. Esta obediencia lleva a José a que él se identifique con el temor y lo enfrente de inmediato y diga: heme aquí, yo voy, dice otra versión, terminando en el versículo 17. Entonces José va y se encuentra con un hombre que, al ver la túnica, porque iba vestido con su túnica, estaba estrenando su túnica tal vez, de colores, que era representatividad, o sea, la representatividad de esta túnica era que era el que iba a heredar todo lo demás, porque era una túnica muy especial. Esta obediencia lleva a José a que se maree un poco, se pierda, y un hombre le diga: hey, escuché que tus hermanos se fueron a Dotán. Entonces José rápido va y busca a sus hermanos. Y acá se viene lo lindo. No lo lindo para José, pero lo lindo de la riqueza de la historia. Resulta que descubrimos esta mañana 3 diseños en el cual José tenía que pasar, tenía que enfrentar. 3 diseños que habían formulado sus hermanos. Dice la palabra que cuando lo vieron llegar de lejos, lo primero que identificaron fue la túnica de lejos. Lo vieron llegar de lejos, vieron que venía José y dice: acá viene el soñador. Y tramaron, a partir del versículo 18, tramaron matarle. Dijeron: vamos a matarle. Y ese fue el primer diseño que tuvieron los hermanos. Del 19 al 20 dice: al reconocer José desde lejos, armaron un plan para su muerte. Leví y Simeón ya tenían historial de asesinos. Se habían transitado por Siquem, que unos versículos atrás, un tiempo atrás, habían hecho estragos. Ellos habían matado a todos los hombres luego de hacerlos circuncidar. Toda una catástrofe que pasó ahí. Ellos tenían el deseo y se sentían con el poder de hacer justicia propia. Fue entonces cuando se interpone el hermano mayor, que se sentía responsable. Rubén dice: no le matemos, engañemos a nuestro padre simplemente y lo metamos en una fosa. No seamos responsables de su sangre, dijo él. Y acá viene el diseño número 2. No le mataron, pero lo metieron en una prisión. Ahí descubrimos un secretito. Cuando José lo meten en la cisterna, cuando lo meten en el pozo, el lugar donde estaban era Dotán. Y Dotán era, o significa, 2 manantiales.
Cuentan los historiadores que uno de los 12 secaba según los ríos subterráneos que pasaban por esas cisternas. Entonces lo metieron en uno seco, y normalmente, como era una ruta donde había mucho comercio, a cualquier ladrón que andaba suelto por ahí lo metían en cisternas secas hasta su muerte. Ese era el diseño, un diseño de prisión, un diseño en donde encerraban a José, para que José muriera ahí. Y ellos se lavaban las manos, ellos se llevaron la túnica, porque es muy importante resaltar que antes de meterlo en prisión, le despojaron su túnica. Ellos le sacaron la túnica. Y venimos viendo que la túnica es algo que el Padre nos da, algo que el Padre nos pone. Así que es algo muy valioso lo que entender que antes de entrar en una prisión que se apodera de nuestros miedos, podemos estar prisioneros de nuestros miedos, de nuestras aflicciones. Antes de entrar en esa prisión, se nos despoja de lo que Dios nos dio. Nos quitamos, y en vergüenza, desnudos, entramos en prisión. El diseño C fue: ¿y si los vendemos como esclavos? Entonces, del versículo 25 al 28 dice: entre Judá y los hermanos dijeron: no, es verdad lo que dice Rubén, no lo matemos, no nos hagamos cargo de su sangre, pero sí lo podemos vender y de paso sacar un rédito. Ahí descubrimos que en Levítico 27, del 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que hayan de redimir, lo estimarás así: en cuanto al varón de 20 a 60 años, en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, y si fuera mujer, en 30 ciclos. Y acá entra José: y si fuere 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos. Cuenta la historia de que lo vendieron por 20 monedas de plata. Los hermanos se llevaron una mentira junto con la túnica a su casa, y ellos tenían la respuesta del dolor de su padre. Cuando su padre revisa las túnicas y dice: sí, estas son las túnicas de mi hijo, seguramente lo devoraron en el camino, ¿cómo lo voy a mandar? Él muere. Eso pensó Jacob. Y ellos tenían la llave de la felicidad de su padre. Eran 3 palabras: José está vivo. Aún así, ellos se encubrieron, y bajo esta ley que leímos de Levítico, ellos pensaban que estaba perdonado su pecado. Los hermanos convivieron con el silencio de su pecado por 22 años, si no me equivoco, porque ante la ley que después nos cuenta más adelante Levítico, estaba perdonada su vida. Y es muy poderoso esconderle algo a tu propio padre. Acá se borra la lealtad y todo lo demás que veníamos viendo. Acá cala hondo en la familia algo, y es esa falta de lealtad al padre. Ya había algo oscuro, algo sucio en el medio. Del versículo 29 al 36 repasamos todo el luto del padre, todo el lamento del padre. Se repite generacionalmente el engaño de que ahora le decían Israel porque le habían cambiado el nombre. Ya no será llamado Jacob engañador, será llamado Israel. Y había toda una descendencia. Entonces el padre no podía más que hacer luto, porque veía que ninguno de sus hijos, más que a quien él le había puesto la túnica, José, era quien iba a cumplir la promesa en la tierra. Del 36 al 31 vemos que no solo querían deshacerse de José, sino que estos 22 años de secreto ante su padre encubrieron una verdadera historia, la historia de su pecado. Quiero puntualizar 3 puntos y con esto cerrar. En la primera parte de la historia repasábamos una intimidad que había con el padre, una confianza que había con el padre. Él se sabía amado. José se sabía amado por Jacob, en este caso por Israel. Se sentía amado, tanto se sentía amado que brotaba de José fidelidad, de decir: papá, donde tú me digas, yo quiero ir, yo necesito obedecerte. Había como una ira en hacer la voluntad de Dios. No sé cómo decirlo de una mejor manera. Había obediencia en él. Él se sabía amado, sabía cuál era su túnica, y por eso obedeció. Punto número 2.
empezaron, una vez que Él determinó, empezaron los problemas, empezaron los conflictos cuando Él se determinó a la obediencia. Primero hablamos de muerte, acosando la muerte, acosando la prisión, que hablamos de ese estanque que también se utilizaba como prisión. Y también hablábamos de la esclavitud, que fue el destino final, por ahora, de José. Una prisión, una esclavitud, porque hay una diferencia entre prisión y esclavitud. Prisión es privarte de la libertad, esclavitud puede ser un modo de pensar, como el pueblo de Israel, mucho más adelante, saliendo de Egipto, justamente, saliendo de Egipto, tienen una mentalidad de esclavitud todavía, aunque eran libres, no estaban presos, ¿sí? Ahí está la diferencia entre prisión y esclavitud. Pero te quiero centrar en esto. El padre jamás acepta un destino de muerte en su hijo. El padre jamás acepta otro destino. La muerte no tiene lugar. Naciste para gobernar, sabiendo cuál es tu túnica, sabiendo cuál es tu destino, sabiendo los 1000 errores que podía tener José, y que el padre sabía de los errores de José, meditaba en cómo decía las cosas a sus hermanos, y sabemos que fue un imprudente. Aún así, esta historia nos deja mucha riqueza. Nuestra fidelidad a Dios, hasta qué punto tenemos de obediencia, hasta qué punto la muerte puede con nosotros, hasta qué punto aquellas cosas que nos mantienen presos de nuestro destino de gloria nos mantienen atados, hasta qué punto la esclavitud puede cambiar, que aunque me saquen la túnica que yo llevo, hay una túnica tatuada en mi corazón y en mi mente, que es la que mi Padre Celestial determinó. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan lluvias, aunque todo a mi alrededor vaya mal, yo sé cuál es mi destino. Voy a copiarle a Nelson, voy a copiarle a Marcelo, y te voy a decir hoy, denle una buena vuelta de rosca a esto. Sácale el jugo, todo el jugo que puedas a esta palabra. De Génesis 37, del 12 al 36. Y junta revelación para compartir con los tuyos, ahora en un rato. Después, esa revelación que te va a ser entregada, más información de parte del cielo a vos, la vamos a ver junto con las triadas. Los martes, miércoles, cuando te juntes con tu triada. Y después el viernes vamos a sellar esta palabra, esta poderosa palabra, sabiendo que algo tremendo de Dios está cayendo sobre nuestra congregación. Dios te bendiga y que puedas crecer en esta revelación de la palabra.